Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la segunda parte del tema La Nueva Era con Jaime Duarte, director de Cisne Radio. Bienvenido, Jaime, buenas tardes. Y antes de pasar a empezar con nuestro tema, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. Y ahora sí, pasamos con Jaime. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias por estar con nosotros. Y adelante. Encantado nuevamente de acompañarles. Muchísimas gracias. Deseo mostrar una presentación. Si me pueden ayudar a compartir la pantalla, se Claro los que sí. agradecería muchísimo. Muy bien, vamos a ver. De acuerdo. Vamos a intentar compartir a continuación una presentación para que podamos todavía ir más allá de lo que pues la semana pasada abordamos respecto a lo que es la nueva era, y tendrá que ver con el ocultismo. Vamos a ser todavía mucho más puntuales al respecto. Y arrancamos de acuerdo a lo que los especialistas han dicho al respecto. Miren nada más, de acuerdo con esta nota del portal Religión en Libertad, los 150 exorcistas italianos en su momento avisan: se agrava la emergencia del ocultismo y el satanismo. ¿Sí? En aquel entonces el padre Francisco Bamonte, presidente de esta Asociación Internacional de Exorcistas, ponía el grito en el cielo. Vamos, llamaba la atención, la alerta acerca de este problema. Para introducirnos entonces sobre lo que vamos a abordar hoy, quiero compartir a continuación un video que nos explica qué es el ocultismo, de acuerdo a la información que el Cisne produjo y sirvió de base para este video del licenciado Roberto O'Farrill. Y aquí está. El ocultismo es hoy una de las corrientes más comunes y peligrosas que forman parte del movimiento herético New Age o Nueva Era, que se caracteriza por alejar a los creyentes de la verdadera fe, de la iglesia, de los sacramentos y del camino de la salvación.
El vocablo oculto, que define lo que está escondido, se deriva en la palabra ocultismo, que se refiere a dar a conocer lo que estaba oculto y que remite a todas aquellas prácticas que nos muestran una visión del mundo desde una perspectiva mágica y sobrenatural, como señala Jean Laurent en su obra Grandes Enigmas del Ocultismo. Por su parte, el obispo de Stockton, California, Estados Unidos, Monseñor Donald Montrose, indica que por ocultismo se entiende una influencia suprahumana o sobrenatural que no es de Dios y comúnmente se asocia con lo que tiene influencia demoníaca. Al finalizar el primer Congreso Mundial de Iglesias Satánicas en Nueva York, en 1982, los asistentes asumieron un compromiso mediante la consigna: es el momento de sacar a Satanás a las calles. El ocultismo engloba una amplia gama de creencias y prácticas que son peligrosas trampas que el demonio pone astutamente ante la criatura humana para alejarla de Dios, perturbarla, infestarla, dejarla, enfermarla, poseerla y matarla. Algunas de estas prácticas son las siguientes: la adivinación o mancias, astrología u horóscopos, cartomancia o tarot, carta astral, quiromancia o lectura de la mano, numerología, runas, cocos y café. Los poderes paranormales o parapsicología, percepción extrasensorial y fenómenos psíquicos, telepatía, clarividencia, clariaudiencia, precognición, retrocognición, telequinesia, poltergeist, método Silva de control mental y apertura del tercer ojo. Las supersticiones, buena y mala suerte, fetiches o amuletos populares, devociones equivocadas a los santos, culto a falsos santos como Malverde o el Niño Fidencio y la devoción a la llamada Santa Muerte. La magia, brujería y hechicería. Chamanismo, curanderismo y nahualismo, santería, limpias, viajes astrales, hadas, elfos, duendes, trolls, Halloween, beber o verter sangre y ofrecerla, y pasar por círculos de fuego. Espiritismo, ouija, channeling, santería, vudú, ángeles zodiacales como guías y seres de luz, niños índigo, niños cristal, niños arcoíris, eneagrama, curso de milagros, reconnection healing, hipnosis, curación por péndulo y constelaciones familiares. Demonismo, luciferismo, misas rojas y satanismo, misas negras. Tribus urbanas como darks, góticos, vampiros y zombies. Sellos del demonio, que emplea para influir y dañar mediante piercing, escarificaciones y tatuajes. El culto al demonio ha estado presente en el mundo desde tiempos inmemorables en la idolatría, profanaciones y actos sacrílegos, blasfemias, textos apóstatas y heréticos, grupos gnósticos, sociedades secretas, música siniestra, templos luciféricos, orgías sexuales, sectas satánicas, asesinatos macabros y magia sexual. En todos los casos, el común denominador es la hierofobia, el odio profundo a la fe, a lo santo y bendito, al cristianismo, a la moral, a los sacramentos y a la Iglesia Católica, es decir, el odio a Dios. Luego de escuchar prácticamente esta introducción que nos da un panorama rápido y pormenorizado acerca de lo que es el ocultismo, uno de los componentes más peligrosos del movimiento Nueva Era, New Age, pues nos damos cuenta de la peligrosidad y del daño que esto ha traído para el pueblo de Dios. Recordemos que el movimiento sociocultural Nueva Era, una de sus definiciones tiene que ver con la mezcla, con todo un conjunto de prácticas y creencias orientales, como también lo explicamos como orientalismo, como el neopaganismo, al tiempo del esoterismo, y pues pseudomedicina, terapias alternativas. Ahora imaginen que esto que explicamos se junta, ¿verdad?, con más prácticas. Vamos a verlo más despacio. De acuerdo con los especialistas, el ocultismo tiene que ver con lo que está escondido. Son aquellas prácticas bajo una visión mágica y sobrenatural.
me gusta más a mí esta definición. Es una influencia suprahumana o sobrenatural que no es de Dios, sino del demonio. Y esto tenemos que enfatizarlo, porque puede ocurrir que haya amigos, conocidos, que pensando que hacen bien y que esto no tiene problema, pues listo, no pasa nada, ¿no? Cuando realmente sí pasa y pasan cosas sumamente graves. Bien, vamos a volver a compartir la pantalla para que veamos entonces estos puntos con mayor atención o detenimiento. Aquí están, de nuevo. Bien. Como pueden notar, es uno de los componentes dentro del movimiento Nueva Era más desagradables. Lo que pasa es que cuando los mezclamos con superación personal o incluso con el cristianismo, lo entenderemos, por ejemplo, mejor cuando hablemos de supersticiones, entonces, pues pasa por ser algo inocuo o inofensivo. Y he allí precisamente el peligro de esta. El ocultismo, como escuchamos, es una obra del demonio. Y a este respecto tenemos que ser muy claros y enfáticos. Satanás sí existe. Y las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en más de 118 citas, se reconoce su existencia, se le menciona. De modo que, pues, si hay alguien que afirma que, pues, este ser no existe, bueno, pues entonces está cometiendo un error gravísimo. El Señor lo dice muy claro en Juan capítulo 8, versículo 40. Perdón, es que aquí me tapa la imagen. Bien. Es homicida. Homicida desde el principio. Ladrón que solo viene a robar y a matar. Y lo digo a propósito, así también, porque me tocó en cierta ocasión una chica que rezaba y rezaba y rezaba con mucho fervor. Y yo le pregunté, bueno, platícame por qué rezas tanto. Y me dijo, es que estoy rezando para que Dios perdone al demonio y salga del infierno porque se está quemando, aunque todos no lo crean. Y esto lo que hace es revelar en efecto una gran ignorancia e ingenuidad en esta jovencita. El demonio ya eligió y eligió mal. Dio la espalda a Dios, no servían. Ahora, eso no es todo. Encontramos referencia al mismo espíritu inmundo, al adversario, en Lucas capítulo 10, versículo 18, cuando Jesucristo nuestro Señor lo dijo muy claro. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí. Y es que quien de alguna manera niegue la existencia del maligno, lo que está haciendo es llamarle mentiroso a Jesucristo. En diversas catequesis, su santidad el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, como Benedicto XVI, fueron muy claros en denunciar al maligno, con M mayúscula o E mayúscula de enemigo. Cabe señalar que, por tanto, es una verdad sagrada y alguien que no entiende de fe, pues podría decir que yo estoy defendiendo al maligno y no es así. Pero si nosotros entonces cometemos el error de negar su existencia, entonces no vamos a saber realmente contra quién presentar defensa o batalla. Por eso es muy importante denunciarlo. Son tres, básicamente, las armas que emplea el maligno para sus fines perniciosos. Número 1, negar su existencia. Número 2, darnos miedo, ¿sí? Miedo.
Y número 3, cuando ya le falló el punto 1 y 2, es hacernos creer que es más poderoso que Jesucristo. La buena nueva del reino, sabemos, es que Cristo murió en la cruz y resucitó para salvación del mundo. Y con ello encadenó al demonio. Por eso es muy claro que en cierta ocasión, San Agustín, citando a San Pedro, exclamó que el demonio es como un perro rugiente que está amarrado. De manera que todo aquel que es mordido no puede culpar a nadie sino a sí mismo. Esto que exponemos, pues, queridos amigos y hermanos en Cristo, constituye el reino de Satanás, donde es amo y señor. Y claro, cuando lo denunciamos de esta manera, que no lo estamos invocando y es diferente, pues tal vez parezca para la mayoría obvio. Pero ahora que pasemos a ver los componentes del ocultismo, es cuando empiezan tal vez las dudas y me he encontrado también con la defensa. Sí, el apego a algunas de estas prácticas o creencias que vamos a ver. Así que en este punto que no nos quede claro, Satanás es el enemigo público número 1 de Dios y por tanto del ser humano. Diría en alguna ocasión el Papa Francisco, con el demonio no se puede dialogar, y así es. Estos elementos forman parte de sus poderes, en donde vencerlo no es fácil. Explicaremos al final qué hacer en caso de que tú, tu familia o alguien haya incurrido en estas prácticas, espero yo, principalmente por ignorancia, que a sabiendas. Vamos con los componentes y explicaremos cada uno a continuación. Adivinación, superstición, poderes paranormales, magia, brujería y hechicería, espiritismo, demonismo con sus vertientes luciférica y satánica, que no son lo mismo. Y vamos a añadir un punto adicional que es la ritualización. De hecho, con esto vamos a comenzar. Y es pertinente hacerlo porque muchos de nosotros ignoramos la manera en que el enemigo se oculta, se disfraza, y cuando ya nos damos cuenta, hemos entrado a su boca, a la boca del lobo. Entonces vamos a comenzar con ritualización. Este primer componente, actos y procedimientos. Si nosotros tenemos claro cuáles son los 5 elementos que componen la ritualización, entonces ya la libramos. Ya evitamos caer en el engaño o en la trampa que nos supone Satanás. El primer elemento tiene que ver con una atmósfera y condiciones como de oscuridad, fuego y la utilización de símbolos esotéricos. Ejemplos, puede ser tu casa, una cueva, la selva. Escucha esto, un concierto de rock, un evento multitudinario en un estadio grande, fútbol, soccer americano, unos Juegos Olímpicos. No, es que el maligno es astuto, ¿no? Bueno, este es un primer componente. Se oscurece todo, el fuego corresponde quizá a alguna antorcha que por ahí se enciende o hasta velas. Cuando, sobre todo, por lo menos 2 elementos de estos 5 que vamos a ver de la ritualización se combinan, 2 de 5, entonces nos enfrentamos ante un riesgo enorme de ser consagrados o contaminados. El segundo componente de la ritualización es la invocación. Fíjate nada más, puede ser
un chamán, un brujo, un santero? ¿O qué te parece que un cantante de rock o hasta un familiar, ya sea que cante o por escrito, utilice un texto ya existente en el cual, al leerlo, más la utilización de amuletos, de signos, talismanes, veremos qué son estos más adelante. Bueno, cuando todo esto se combina, entonces estamos ante un riesgo altísimo, porque básicamente la invocación busca atraer espíritus inmundos, presencias, dirán los creyentes de la nueva era, energías, y todavía se atreven a decir energías negativas. No, pues aquí somos muy claros y francos. Son ángeles caídos los que son invocados a este tipo de rituales. Un tercer componente que ahora mostramos, y como ven, pues comienza a ser más preocupante y descarado, es la pérdida de la conciencia. Fíjate nada más que en estos eventos, lugares, van a hacer cosas como drogarte, utilizar alcohol, generar, se llama estados alterados de conciencia a través de eso, que también se logra por medio de tambores, ritmos musicales, luces o imágenes estroboscópicas. Te voy a poner un ejemplo. Está prohibido que haya un cierto resplandor que se utilice por televisión. Sin embargo, hemos sabido que en ocasiones se ha empleado. Un ejemplo muy palpable lo fue en la película El Crepúsculo, en el cual en el nacimiento de Bella, ¿recuerdan? Bueno, más bien, olvidé el nombre, se me fue el nombre, de la niña que nace de la relación entre el vampiro y Bella o Bella. Bueno, en el momento del alumbramiento se emitió esa luz. Es una luz que está prohibida porque genera estados alterados de conciencia. Bueno, como eso, también ruidos o sonidos infra o ultrasónicos que solo se pueden escuchar a bajas frecuencias. Y tal vez tú no lo percibas, pero lo capta tu cerebro. De manera que la utilización de cualquiera de estos componentes o elementos puede generar que el auditorio sea incluso una obra de teatro, que el público en las gradas o quien ve esto a través de televisión resulte afectado. Cuarto componente, y cada vez se pone esto peor, es el ofrecimiento de sangre de la víctima en sacrificio, que puede ser un animal o puede ser una persona. La siguiente imagen que aprecian es real. Se trata de una mujer que en estos campos del ocultismo se sumergió en una tina llena de sangre. No sabemos si fue sangre humana o sangre de un animal. Lo que sí es cierto es que cuando la persona, la víctima, se corta un poquito, ofrece esta al maligno, entonces forma un vínculo muy poderoso, un contrato, una consagración, por medio del cual la víctima se vuelve dependiente a lo que el demonio quiera o desee. Esto es gravísimo. Y antes de pasar al quinto componente, quiero poner algunos ejemplos a este respecto, muy rápidos. Veamos, amigos. Sabemos que Cristo, nuestro Señor, murió en la cruz y derramó su sangre preciosa por ti y por mí, por toda la humanidad, para rescatarnos. Bueno, pues como el maligno no puede hacer eso, entonces lo que va a hacer es pedirle a los seres humanos que derramen su sangre por él. Ejemplos
muy concretos y pues realmente desgarradores. Es como aquellos jóvenes que durante una época en México tenían como pasatiempo entrar a los cementerios a escondidas de papá y mamá y de la policía. Entraba un grupo de 5, 6, 7, 8 jóvenes, 9, escogían una tumba, comenzaban a bailar alrededor de ella. El joven que iba a ser afiliado a esta secta, hay que decirlo, vampírica, comenzaba a bailar arriba de la tumba. El líder del grupo ponía música para bailar, después detenía la música y ordenaba a todos los miembros de la secta cortarse para que el futuro miembro chupara o absorbiera la sangre de sus amigos. Y luego de pronunciar unas palabras, y claro, en la oscuridad, formaba parte ya, quedaba incorporado a la secta vampírica. Otro ejemplo lo veremos en santería cuando lleguemos a ese punto, respecto a lo que hacen algunos babalús o chamanes. Tendré oportunidad de contarles también otro ejemplo, si avanzamos bien de tiempo, de lo que hizo una política mexicana para granjearse de mayor poder político. Y así existen más casos. Te pongo uno más, como el de una mujer que para cruzar la frontera a Estados Unidos, de México allá, pues no podía lograrlo, no tenía papeles, lo intentó, no pudo. Bueno, pues hizo un pacto con la efigie de la muerte. Se cortó y derramó gotas de sangre sobre esa efigie. Bueno, pues ¿qué creen? Logró pasar la frontera. Esto lo sé porque su hermana me contó la historia en Facebook. El problema gravísimo, muy preocupante, es que esta pobre mujer está pasando situaciones difíciles, las de Caín, allá en Estados Unidos. Parece que se involucró incluso con una red de trata de blancas. No, unas cosas espantosas. Arrepentidísima de haber hecho este pacto o este ritual. Creo que con esto vamos comprendiendo, ¿no? Y un ejemplo más y último sobre el poder que tiene la sangre en este campo del ocultismo es cuando cantantes de rock clásico como Black Sabbath con Ozzy Osbourne o bien me viene ahora a la mente Alice Cooper, un cantante que se pinta el rostro. Bueno, tanto Ozzy Osbourne, Black Sabbath, como Alice Cooper en sus conciertos llevaban animales, mismos que degollaban y la sangre la esparcían entre el público. Cuentan las memorias de Ozzy Osbourne, el líder de Black Sabbath, en cierta ocasión, cuenta que él mismo con su boca le cortó la cabeza así a 2 murciélagos. Entonces, bueno, los jóvenes que levantaban los brazos o abrían hasta la boca para que cayera esa sangre, quedaban automáticamente consagrados a Satanás. ¿Ven ustedes la gravedad del asunto? Bueno, al final de esta plática explicaré cómo romper ese vínculo que se logra o ese pacto entre la víctima inocente o con plena conciencia y el demonio. El último componente, por deducción, es cuando el dirigente, el mago, el chamán, el santero, el brujo, el babalú, tu tía, tu abuela o un amigo, lo que hacen es dirigir el ritual y utilizando algunas vasijas, material, como aquí se muestra, instrumentos, bueno, pues lo que hacen es fungir de intermediario con el demonio. Esto es gravísimo. Así es como podemos encontrar que en la brujería, particularmente donde esto es más notable, se emplea sangre de regla de mujer, cuchillos,
tinta, plumas de ave negra, polvo de panteón, baba de sapo, piel de sapo y demás menjurjes para lograr precisamente este objetivo. Así que, amigos, ahí lo tienen. Si por lo menos 2 de estos 5 componentes se combinan, entonces se puede generar este pacto o esta alianza con Satanás. Y para que se pueda destruir, se requiere la ayuda sacerdotal. Esto no es tan fácil. Pasemos ahora al componente 2 relativo a la adivinación. El deseo de conocer el futuro a través de las mancias. Mancias es un sinónimo de adivinación. La lista es muy larga. ¿Qué tal que comenzamos hablando de los horóscopos, a los que yo les he dado en llamarlos horroróscopos? Una de las prácticas más antiguas y sofisticadas que existen. Terrible verdaderamente. Bueno, pues podríamos hablar mucho a detalle al respecto de esta. Yo por lo menos quiero que comprendan en este momento que como parte de la adivinación, Satanás engaña a los adivinos y a los que leen los horóscopos, horroróscopos al respecto. De verdad, podríamos hablar mucho acerca de la misma, pero no hay el tiempo suficiente. Ahí está una de las imágenes que por televisión, en un canal muy importante, Televisa en México, una mujer difunde a través de estos medios. Esto es terrible. Cuentan con millones de pesos y de dólares para que, engañando a la gente, te digan si eres compatible con Capricornio, si tu ascendente, tu descendente. No, esto es una cosa de locos. Mucho cuidado. Lo mismo podríamos decir de la quiromancia, la lectura de la mano, en donde vemos lamentablemente que también se engaña a la gente y la gente lo cree. Si alguien en la calle, vamos a suponer una gitana, toma tu mano, así, y bueno, te dice que la línea delgada cruza la gruesa, ¿vas a ser prostituta? Bueno, pues, perdóname, pero no va a ser así. Y sin embargo, este ejemplo que pongo fue real. Una chica se dejó leer la mano y una gitana le dijo que ese sería su futuro. Tan le hizo caso que no estudió la universidad. Entonces, como ven, pues se junta aquí el abuso con la ignorancia y se traduce en mucha plata o dinero. Otro ejemplo, y hay muchos más de adivinación, lo es de lectura del café, la lectura de la bola de cristal, como ello, lectura de los cocos, lectura de la tinta en el papel, lectura de, bestialomancia, matan a un animal en tu presencia, le sacan las vísceras y te muestran tu futuro. ¿Qué te parece? Ya afinado en su momento, Walter Mercado, pues formaba parte de todo este grupo de adivinos perversos. Y así podríamos enumerar otros ejemplos como la cartomancia, evidentemente, y qué tal como el famoso libro de numerología, que la gente cree que pues si 1 más 1 más 1 es igual a 3, pues las matemáticas no fallan. Bueno, pues déjame decirte que las matemáticas no fallan, pero la numerología que intenta basar sus adivinaciones en los números falla y falla rotundamente. Pasamos ahora a la superstición.
esta se divide en dos grandes apartados. Aquella que hace uso de la misma para mala suerte y otra para lograr la buena suerte. O sea, para evitar y para lograr. Para el caso es el mismo. La lista también es sumamente amplia. Muestro aquí un collage, por ejemplo, tiene que ver con la utilización de objetos. Talismán. Un talismán es una cosa, un producto, un objeto sobre el cual se considera tiene propiedades mágicas o poderes que de alguna manera me ayudarían a protegerme o a lograr algún fin personal. Bueno, la pata de conejo, la herradura, un moño con ajos, cruzar los dedos, los calzones rojos o amarillos. La lista es muy larga, ¿no? ¿Qué tal el trébol de 4 hojas? O también otras que tal vez nosotros pensamos, pues son hasta divertidas, como el ramo en la boda, romper las copas de los novios una vez que ellos han bebido, y otras tantas también que en el medio popular también se acostumbran. Creencias como no pasar el salero de mano en mano, no viajar en martes 13 o viernes 13, tampoco casarse ese día, evitar el gato negro, como ello también evitar abrir un paraguas dentro de una casa, romper un espejo, por el tema de la mala suerte. Entrar y salir con maletas el 31 de diciembre, tragar 12 uvas y regalar borreguitos. Bueno, la lista es muy amplia, pues. Todas estas supersticiones se basan en cuestiones mágicas. Es decir, no es posible establecer ningún vínculo de la realidad con el logro, ¿sí? El objeto y el logro de lo que pretendemos. Pero como hay personas que sí lo asocian y creen que en efecto, pues puede ayudarles a lograr o evitar un mal, cuando la propia ciencia lo desmiente. E incluso nuestra propia fe. Aquí ocurre un fenómeno muy interesante, amigos. Y es que yo me he encontrado en estos pues, más de 20 años que llevo de experiencia, de investigación, de denuncia, pues me he encontrado con que hay personas que tienen más fe en esta clase de objetos que en Dios mismo. Vamos, esto lo que hace es revelar, en efecto, que existe una profunda y gran ignorancia, evidentemente, de nuestra fe. Bueno. Ay, perdón. Como esto, dentro de este rubro de las supersticiones, también se ha intentado rendir culto equívoco a los santos. Ejemplos: San Martín Caballero, San Judas Tadeo, poner a el santo San Antonio Abad de cabeza, San Charbel. Y no es que ninguno de estos santos tenga problemas con la iglesia. No, en lo absoluto. Lo que pasa es que se les atribuyen poderes o capacidades por encima de lo que es su misión como tal. El típico caso de San Antonio Abad al ponerlo de cabeza, bajo la creencia de que así se puede conseguir novio. Bueno, pues esto lo que hace es ofender a Dios, y no dudaría que también a los santos intercesores. Así que hay que tener mucho cuidado, porque
esto es un abuso. Y como eso, también se han cometido lamentablemente abusos con imágenes religiosas tales como el de la Virgen de Guadalupe. Verán, en cierta época, recuerdo, se enviaba por correo electrónico una imagen, email, la imagen de la Virgen. Y más o menos te decían que debías tú reenviar ese correo electrónico porque llevaba años circulando por todo el planeta. Nada más faltabas tú o faltaba tu país para completar ese viaje por todo el globo terráqueo, la Virgencita. Uy, pero si tú rompías la cadena, si te quedabas con ella y no la pasabas, entonces todas las maldiciones de Tutankamen o Tutankamón te iban a caer y te convertirías en una persona mala. Y como no podías permitir semejante cosa, pues más valía que reenviaras la cadena. Este tipo, amigos, de superstición, la Iglesia Católica también las ha censurado. No es algo que nos deba, ahora que ya hemos crecido en fe, que nos lleve a depender de esto. No, no, no. Hay que darle un culto particular en su dimensión a los santos, como a la Virgen Santísima. Pero hay que tener, pues, cuidado cuando se abusa y hemos visto, lamentablemente, que además se roban dinero con ello. Ahora, así como estos, también han surgido en los últimos años cultos a falsos santos. Yo le llamo piratas, como San Martín Valverde, el niño Fidencio que se invoca en el espiritismo, Teresa Urrea, la Santa de Cabora, Juan Soldado o Santa María la Juaricua, quienes consideran en la Ciudad de México es santa, que te ayuda a evitar ser desalojado en casa o en departamento si no pagas la renta. Así es. Surgió en la Ciudad de México hace ya tal vez unos 4 o 5 años y bueno, pues esto es una tomada de pelo, evidentemente, y quienes la invocan son personas que consideran que de ese modo pues van a evitar ser desalojadas de la casa o del departamento por no pagar la renta. Así como lo escuchan. Tremendo, ¿no? En pantalla está una de las efigies que en nuestro país, lamentablemente, una parte del pueblo de México ha albergado, le ha dado cobijo o apoyo. Y es como aprecian la efigie de la muerte. Es todo un tema que también requiere una explicación. Yo por ahora al menos quiero que ustedes sepan que el culto surge de una secta norteamericana de la Iglesia tradicional México-Estados Unidos. Y un supuesto obispo católico mandó canonizar un 15 de agosto esta efigie. Pero lo que pocos saben es que ya cambió de rostro. Ahora se le denomina Ángel de la Santa Muerte y es una mujer con su túnica, dependiendo del propósito a lograr, el color, y que finalmente es idolatría. Hay mucha gente, lamentablemente, que guarda culto a esta monigota, como le llamamos, y pues la invitación es a que ustedes, como diré al final, se deshagan de esta si es que la tienen en casa. Es triste también que haya algunos sacerdotes católicos que se hayan dedicado a bendecir estas imágenes y al mismo tiempo en no
censurarla como parte de nuestra fe católica. Así que mucho cuidado. De verdad podría decir mucho más. Un cuarto componente dentro de este, como ven, cóctel explosivo del ocultismo son los poderes paranormales o la llamada parapsicología. Verán, lo había yo apuntado la semana pasada, pero lo dije muy rápido. Los creyentes en la nueva era y en esta rama ocultista sostienen que es posible lograr varios propósitos a través de la mente. Ejemplo, precognición, adelantarse a sucesos futuros. Retrocognición, ver en el pasado personal o de otras personas el origen de algunos problemas actuales. Otro caso lo es también cuando hay quienes lamentablemente sin tener la formación de todo esto, empiezan a entrenar su mente para que vengan las cosas para ellos o comienzan a manipular la mente de la gente, el llamado control mental. Y puede ser no solo de la mente, sino de la voluntad. ¿Es posible? Sí es posible, pero es un peligro enorme. De modo que tengámoslo claro, ningún tipo de estas prácticas conocidas como precognición, retrocognición, telepatía, telequinesis, clariaudiencia, etcétera, vienen de Dios. Ninguna. Es Satanás quien le da a sus ministros estas capacidades o estos poderes para lograr portentos. Uno es el de la adivinación también. Y de ese modo, escuchen esto, la capacidad de saber qué estás pensando. Sí, o sea, a ese grado llega de personas que pueden saber a distancia lo que otras están pensando. Es más, se las pongo de esta manera, todavía peor. Vamos a suponer que alguien está en Nueva York, Estados Unidos, y que esta es un gurú, un yogi que tiene esa capacidad de leer las conciencias o las mentes a distancia. Pues, ¿qué tal que cruzando la frontera del Río Bravo en México, en la Ciudad de México, pueda saber lo que está pensando esa persona? Estamos hablando de poderes o capacidades más allá de lo humano que el demonio da. ¿Sí? En la yoga también se hace un énfasis en la adquisición de estos poderes paranormales cuando sabemos que la yoga esencialmente lo que busca es la unión de la persona con Brahma, con la totalidad, con el absoluto o con Dios. De modo que, como pueden apreciar, esto es muy peligroso. Siguiendo con esto, bueno, pues la yoga que raya entre el orientalismo y el ocultismo, es importante que tengamos muy claro lo siguiente, amigos. La yoga es una práctica espiritual hindú con más de 5,000 años de antigüedad. Los vestigios que hay al respecto nos demuestran que la yoga es sumamente antigua y se utilizaba como método de crecimiento espiritual. Lo que pasa es que pasados los siglos o más de un milenio, esto llega a América descafeinado y le quitan parte de las propiedades que la yoga como tal lleva. Es así como yo he podido
descubrir, por ejemplo, que en la yoga los ejercicios lo que hacen es básicamente buscar despertar a la serpiente Kundalini que mora en tus genitales, pero como esto es parte de un ejercicio y un sistema, un método, pues, tú previamente ya respiraste a Parvati, la diosa de la energía Parvati, que dicen está en todas partes. ¿Y por qué mencionó a Parvati? Porque es la esposa de Shiva o Saiva. Y la idea es que se encuentre con ella, tenga el coito en tu mente y por tanto se abra el llamado tercer ojo y se adquieran poderes psíquicos, poderes para levitar, poderes para caminar sobre brasas ardientes sin quemarte o frascos y vidrios y no lastimarte. Como eso podríamos agregar también la puesta de la mente en blanco, como lo enseña Buda en el Sutra, en un libro que compilaron sus discípulos de lo que él decía. Y así podemos enumerar más ejemplos. De modo que la yoga, tengámoslo claro, forma parte de la nueva era. Y dos, también del ocultismo. Yo tengo el caso de 8 mujeres, 6 de las cuales ya fueron liberadas porque cayeron en posesión demoníaca. 6 de las 8. 2 de ellas están vivas, las conozco. Una de ellas colabora en el Cisne y nos platicó que en su exorcismo, en el momento del estilo del afloje, entre el exorcista y Satanás, pues ocurrió que una asistente del sacerdote le dijo, oiga, padre, está pasando algo con ella en su vientre, veo algo. Y es que, amigos, sabemos que en ese exorcismo se había, el sacerdote preguntó cómo es que la chica había caído en posesión demoníaca y bueno, pues interrogó al espíritu maligno y este que yacía en su interior le dijo muy claramente, entré por yoga. Bueno, pues no dejen de preocuparse. ¿Cuántos casos conocemos de personas que lamentablemente por ignorancia o a sabiendas practicaron yoga? Tarde o temprano la yoga va a tener sus efectos. Tarde o temprano. Tenemos que pedir a Dios para que no haya consecuencias como la que mencioné sobre contaminación espiritual, posesión diabólica. Pasemos al quinto componente titulado magia, brujería y hechicería. Yo quiero otra vez recordarles que de acuerdo a mi testimonio de conversión a Cristo, en el año 1998, y más bien el año 2000, porque en 1998 tuve un acercamiento muy importante, pero en el año 2000, pues yo llevaba una vida muy tranquila, feliz, tenía muchos amigos, tenía dinero y pues realmente me iba muy bien, andaba yo en la política. Pero cuando tengo precisamente mi encuentro con el Señor, pues yo dejo todo ese medio. Y si lo digo así, amigos, es porque con ya pues más de 2 décadas y 2 años, para mí es muy evidente que este tipo de expresiones son repudiables. Sí. Las personas con el ánimo de obtener la salud, el poder, el dinero o cualquier tipo de cosas, materiales o inmateriales, recurren a los magos o hechiceras para lograr sus fines. Pero todo esto, y como apunté desde el inicio,
todo esto forma parte del reino de Satanás. De manera tal que si no ponemos atención, al menos en tener los criterios relativos a todo aquello que pueda contaminarme, entonces vamos a estar perdidos. Veamos. Así es como tradicionalmente se ha dibujado a las brujas. Viejitas, viejitas encorvadas, con, como pueden ver allí, cabello blanco, ¿no? Bueno, esto está caricaturizado, evidentemente. Pero como eso, ¿qué tal que ellas no se presentan actualmente de esa manera? ¿Sí? Lo puedes ver con una verruga en la nariz, la nariz chueca o así, como Gonzo, de los Muppets, y pues con un barro o ¿cómo llamarle? En la nariz y hasta pelos allí, ¿no? Las brujas del siglo XXI no son así. Estas son las brujas del siglo XXI. Y claro, estoy utilizando un ejemplo de una película para niños que no debería hacerlo. ¿La recuerdan? Y que lamentablemente, pues lo que hace es engañar al pueblo de Dios, haciéndonos creer que la brujería es buena. Por supuesto, porque si personalidades como esta mujer de Hollywood, pues salen al aire o salen en las películas, pues nos hace creer que no está mal, que está bien, que no tiene ningún problema. Pero claro que lo tiene, porque el mal se presenta hermoso. Y esto es algo muy importante que debemos tomar en cuenta en este campo de batalla o de lucha y defensa espiritual. Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar a los hijos de Dios. Así que, pues, mucha atención o cuidado con eso. Como eso, también debemos estar muy atentos a lo que es la magia de colores. Roja, azul, verde, amarilla, del color que se trate. En el mundo ocultista, cada color tiene una propiedad o un beneficio a alcanzar. Para nosotros, no obstante, como católicos, es importante saber que no hay magia buena, aunque me digan que la magia blanca es buena. Y sabemos perfectamente que por hermanos que han incurrido en este campo, la peor magia es la de colores, no necesariamente la negra. Yo le pregunté a un ex brujo o ex santero por qué era igual o peor de malo una vela roja, azul, verde o amarilla, etc. Y me dijo, porque tú ya sin darte cuenta te metiste al campo, ya entraste. De modo que no es necesario haber participado en un ritual de magia negra o de color negro, porque ya de entrada estos colores que pueden ser para el amor, la salud, etcétera, ya generan una contaminación ambiental en tu persona por haberlo consumido. Toma muy en cuenta esto que te he dicho, por favor. Como eso, existe una creencia en México, lamentable, que consiste en afirmar que es posible curar a las personas sin instrumentos médicos. ¿Sí? Verás, hay en nuestro país, en ciertas zonas rurales, mujeres que son brujas de magia blanca, quienes se sabe en el pueblo logran operar, intervenir a un paciente
simplemente con meter su mano en el vientre, en el costado o en alguna parte de su cuerpo, sin instrumentos médicos. A esto se le conoce como cirugía espiritual. Ahora, se ha descubierto en un porcentaje muy alto que esa bruja blanca y sus ayudantes no sacan del cuerpo de un joven, por ejemplo, un tumor en lo absoluto. Lo que hacen esencialmente, amigos, es engañar a la gente. Porque si te pongo un ejemplo, se dice que en tal lugar hay una bruja blanca que saca tumores. Bueno, pues se ha descubierto que entre los asistentes de la bruja blanca hay uno que trae consigo un hígado de un pollo o una gallina. Básicamente lo que hace es que aparenta haberlo extraído del cuerpo del enfermo. Bueno, pues eso es una tomada de pelo. Sí existen casos donde se pueda llevar al cabo la cirugía espiritual, sí, pero son los menos. Y esos particularmente hay que tenerles más cuidado, porque en efecto son contaminaciones tremendas que se hacen con el mundo del ocultismo. Así que mucho cuidado con todo ello. Dentro de los canales que tenemos en YouTube, hay uno llamado Cisne Radio. En la emisión número 92 abordamos un tema titulado El boom de la brujería, para platicar acerca de este tipo de rituales y de cómo en México y en algunas ciudades de América, pues hay ministros diabólicos que pues fundamentalmente lo que hacen es robarle dinero a la gente, tomarles el pelo, engañarlas. Bueno, pero también hay un porcentaje, aunque este es el mínimo, hay que también reconocerlo, en donde un demonio puede ser que, poseyendo a una persona, le haga llevar al paciente, a la futura víctima, algún producto, algún bien, y pues esté contaminado. Contaminado me refiero a que ese menjurje, esa piel de sapo, qué horror, ¿no? Sangre de regla de mujer, pues son las que van a generar algún bien, ¿no? Algún beneficio para la persona. Pero lamentablemente, pues la experiencia nos ha llevado a que, pues, sea un brujo con poderes o sin poderes, de todos modos, Satanás va a actuar allí. Si quieren saber más entonces del tema, busquen esto, el boom de la brujería en YouTube, donde van a poder observar más ejemplos como este. En el Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era Cisne, que dirige su servidor, recordarán hace 8 días que les invité a entrar a cisne.org.mx para descargar de allí un volantito. Pues cada mes de septiembre y octubre comenzamos a hacer una campaña de no al Halloween. Una de las prácticas lamentablemente más populares o difundidas en América, no se diga en la Unión Americana. Bueno, pues, ¿por qué prohibir o por qué comenzar a dejar de practicar la noche de brujas? En pantalla está la respuesta. Porque por esos días se registran altos índices de secuestros, de abusos sexuales, de asesinatos, de asedio diabólico, donde más espíritus malignos aparecen a personas o se esconden
pero tienen mayor poder de influencia. Como eso, el robo de hostias santas y la consagración diabólica que se hace a familias completas, a interesados. Esto evidentemente es terrible. Por eso, si ustedes gustan colaborar con nosotros a través de las redes sociales, utilizamos el hashtag ya sí a Cristo, no al Halloween. Si amas a Dios, no seas parte de esta celebración. Ojalá la consideren, por favor. Bueno, llegamos ahora a la santería, que forma parte de la magia de la brujería y la hechicería. Y sobre esta, queridos amigos, hay que ser muy cuidadoso. Recuerdan que al inicio de esta plática en ritualización hablé de lo que es la sangre ofrecida al maligno. Bueno, les pongo un ejemplo típico de santería. Vamos a suponer, es un ejemplo, si hay aquí mamás lo van a entender más fácil, que su hijo no aprobó el semestre o el año escolar, secundaria o preparatoria, o hasta universidad, como quieran. Entonces, alguien le dice por allí, no obstante, a tu hijita o a tu hijito, que conoce una persona que puede ayudarle a aprobar la materia. Bueno, se ilusiona tanto tu familiar, ¿verdad? Tu hijo, nada más que agárrate con los detalles, porque le dicen que debe presentarse a tal hora, en tal lugar, en la oscuridad, lejos de la ciudad. Puede ser un cerro, una montaña, una cañada, qué sé yo, porque allí le van a ayudar a acreditar el año, pasar matemáticas, física, qué sé yo. Para esto entonces le piden a tu familiar, a tu niño, a tu adolescente, que lleve una gallina blanca muerta o viva. Bueno, pues allá vas en el bosque o en la cueva, en la oscuridad, en la madrugada o a las 3 de la mañana, y cuando observas, encuentras en el paraje que tal vez hay antorchas, ¿no? Te acercas y pues sí, es el lugar de la cita. Y como tú hay más gente en el lugar. Sale de alguna parte entre los matorrales o una tienda el babalú, el chamán mayor o brujo, no me importa lo que sea, y comienza a bailar al son de los tambores. Recuerda, mencioné, tiene un efecto hipnótico. Bien. Bueno, pues entras ahora en un círculo de fuego, allí también el babalú, y le dan peyote, una planta que lo que hace es generar estados alterados, o sea, lo droga, y de pronto este brujo, chamán, santero, babalú, lo que sea, comienza a bailar de una manera descompuesta, pone los ojos en blanco, mientras escucha la música de fondo de los tambores, y es señal de que entró en un estado del cual no va a regresar hasta después. Es un trance posesivo. Bueno, pues toma la gallina que tú llevabas cargando, le rompe el cuello, absorbe la sangre y te empieza a escupir en tu cara, en tu cuerpo. ¿Tú consideras que ya fue suficiente y que tal vez ese ritual concluyó? Pues no, porque ahora ocurre que al círculo de fuego donde tú entraste, entran también otras personas que no conoces, pero que tal vez fueron a buscar a este ministro diabólico para ocasionar un daño. Tú dices que fuiste para acreditar el semestre o el año escolar. Ellos van para perjudicar a un hombre rico
o enfermar y matar. Y los mismos resultados. De manera que esto lamentablemente es muy triste, porque esencialmente lo que provoca es un asedio diabólico que va a afectarte. Y te lo explico de esta manera. Ellos que van para hacer un trabajo malo, llevan gallinas negras. Hace lo propio el babalú, rompe el cuello, absorbe la sangre y empieza a escupirle. Pero también te cae el escupitajo a ti de la sangre de la gallina negra. Eso es una consagración. Oscuridad, ¿recuerdas? Las palabras que pudo haber dicho este babalú, el círculo de fuego, y qué tal la utilización de pócimas, o en este caso la sangre, que tiene un poder importante. Bueno, pues aunque tú hayas ido por un trabajo bueno, acabas contaminado. Así es, así funciona esto. Y no saben con qué énfasis lo he explicado a tantísima gente que no lo entiende. Bueno, como esta práctica, existe también el consultar a los médicos tradicionales, que en realidad son chamanes. Mucho cuidado con ello. Se hacen presentar como eso, como médicos tradicionales, cuando hacen uso de diferentes materiales, como frases y también pues sangre y más elementos. Mucho cuidado, amigos y hermanos en Cristo, porque si alguien consultó a un chamán o le ayudó a hacer un ritual como este en un círculo de fuego, están serios problemas. Sigamos. Como eso, también las rameadas, conocidas también como limpias. No me importa si es lechuga orejona, si es col, si es perejil. Este tipo de limpias a los que recurre mucha gente y que lamentablemente hay templos católicos donde a plena luz del día se hace, bueno, pues estas son unas bofetadas a nuestro Señor evidentemente. Mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, vean lo siguiente. Es una nota que me encontré en un periódico nacional titulado La bruja que se lleva a los niños. Una bola de fuego del tamaño de una pelota de béisbol anuncia el peligro. Es el relato de un periodista que cuenta cómo a medianoche y a media calle una mujer encendió una fogata, hizo unas breves palabras, se arrojó a la fogata y se transformó en bola de fuego. Pues sí, aunque todos no lo crean, el demonio da el poder a las personas de convertirse en cosas o animales. Este fenómeno se conoce como nahualismo. Cuando yo viajo por diferentes partes del país, bueno, antes de lo que fue esta enfermedad ya conocida, yo recuerdo que le preguntaba a los asistentes si habían visto bolas de fuego, no que les platicaran, si les habían visto. Y sorpréndanse que había quienes sí las habían visto. Bueno, pues son las brujas. Esta nota nos habla a ese respecto. Ahora bien, en un periódico nacional en México, ya hace ya varios años atrás, entrevistaron a una mujer de nombre Verónica, periódico Excelsior, donde ella platica lo siguiente. En el país existe una corriente relacionada con las costumbres celtas. Recuerden, amigos, paréntesis, que de allí surge el culto al Halloween, o son las raíces de la celebración de la Noche de Brujas. Bien, que crece discretamente. Es el movimiento Wicca México. Wicca significa Witch International Craft Conjuration Association, o sea, es la Asociación Internacional de las Brujas, con sede en Estados Unidos. Y su magia no es para hacer daño, sí, claro. Buscan primero la armonía
Bueno, buscan la armonía, primero con uno mismo, con la madre tierra, con la vida y la humanidad. Esto de la madre tierra es porque ellas creen que es una diosa, está viva. ¿Mm? Bueno, miren lo que dice a continuación. En México tiene 9 años, tiempo en el que han ido ganando seguidores. Y recientemente, en septiembre, se van a marchar para celebrar el Día del Culto Pagano. Terrible. O sea, hay una fecha en particular en donde en nuestro país marcharon para celebrar tal cosa. Bueno, esto es una barbaridad. Ahora miren lo siguiente. Existen las hadas, creemos en las hadas, es cosa de escucharlas. Cada lugar tiene un hada. Los volcanes tienen su espíritu, los bosques. Y cuando aprendamos a contactar con estos espíritus, repito, contactar con estos espíritus, vamos a vivir más en paz con la naturaleza. Ah, caramba. A ver, ¿cómo? Entonces, Jaime, explícame. ¿Existen los duendes? Respuesta a tu pregunta. Hadas, gnomos, elfos, duendes, aluches, chaneques, trolls, etcétera, sí existen. Sí, amigos. Las investigaciones que he realizado, y me encantaría profundizar, pero no puedo ahora, indican que es de 3 tipos. Número 1, esos espíritus de la naturaleza son demonios que adquieren estas fisonomías. Número 2, puede ocurrir que haya chamanes, brujos y santeros que le pidan poderes al demonio y se transformen en estos seres. O bien se hacen rituales para darles vida o movimiento, particularmente a las figuras de peluche, de cerámica, de hadas, duendes, etc. Vamos a ver a continuación el siguiente video que nos va a ir preparando hacia el cierre de esta plática con el propósito de que vean a lo que me estoy refiriendo. Mucha atención, aquí va. Ah, olvidaba un dato, disculpen. Iba yo por la calle y vi en un aparador toda esta fauna que ven aquí nociva de peluches. Bueno, pues yo encontré una investigación en México que se expresa aquí. Miren, el Instituto Jalisciense de Salud Mental es una institución pública, oficial. Manifestó que los juguetes elfos producen manifestaciones patológicas en los niños y adolescentes, trastornos de sueño, imágenes irreales, ansiedad alta, terrores nocturnos, ideación persecutoria, distractibilidad, trastornos alimentarios, bajo rendimiento escolar, inseguridad y agresividad. ¿Y por qué muestro esto? Porque hay testimonios de niños que cuentan cómo en la noche sus peluches se movieron. El siguiente video es un breve documental que explica si esto es así o no, por qué y cómo. Vamos a verlo muy brevemente. Estos muñecos están siendo usados principalmente por niños. Niños que aseguran haber visto por las noches que sus juguetes toman vida. Ante esta práctica, se ha prohibido el ingreso de estos extraños muñecos a algunas escuelas en Jalisco. Incluso la Iglesia Católica hace un enérgico llamado a padres de familia. Muñecos, pues, pensamos que para nada, ¿no? Para no, pues están a querer que sean buenos para que los quieran, ¿no? Pero los muñecos no sirven. Al alcance de cualquiera se pueden comprar estos seres. Incluso hay quien asegura que el comprador no es quien elige qué muñeco comprar, sino que el muñeco es quien con alguna fuerza hace que tú lo compres. La persona que adquiere un personaje de estos tiene la decisión de que sea solamente un muñequito o que sea un talismán. En sí lo que se llama activación
no es otra cosa más que iniciar una relación de amistad, como creando un monólogo dentro de sí mismo, ¿sí? Para aprender a conocerse así, y eso es una representación simbólica nada más. A estos aparentemente inofensivos seres inanimados se les ha relacionado directamente con cuestiones demoníacas, pues dicen que para darles vida es necesario hacer un ritual especial. Ritual que quizás a manera de juego ya hayan hecho sus hijos al adquirir el muñeco. Aquí se conjugan elementos como velas, especias y cuarzos a la luz de la luna llena. Pues mi hada comía miel, que era lo que más me gustaba, pero también comía chocolates. Me dejaba comida en mi cuarto y luego ya no amanecía cuando dormía. Pero pues como en la escuela se los están prohibiendo los maestros y porque están diciendo que son del diablo los padres en las noticias y por eso mismo, porque como les dicen que porque a Dios le va a dar vida a un mono. Bien podría ser que la sugestión de algunas personas provoque imaginar que estos seres se muevan por sí solos. Pero también es preciso decir que a muchas personas ya no les es extraño ver a sus duendes en una posición diferente de como los habían dejado. O que de alguna manera los objetos de la casa cambien de lugar o desaparecen por días para después aparecer sin alguna explicación lógica. Hay quienes incluso les dejan alimentos. En la noche le dejo su vaso de agua, sus semillas y se las come. No lo he visto, pero se oye como trae cascanueces. Se oyen los cascanueces. Mi mamá les tiene miedo. Y pues le da miedo, por eso lo guardan en el cuarto. En resumen, tenga mucho cuidado con este tipo de muñecos tan populares por modas inexplicables y malintencionadas. Pregúntese a qué están jugando sus hijos al darle vida a un ser con caras demoníacas y perversas. Terrible, terrible, ¿no les parece? Bueno, podríamos desde luego seguir compartiendo más a este respecto. Yo quiero a continuación el espiritismo, mucho cuidado con esta, particularmente si es clásico o moderno. Cuando hablamos de espiritismo clásico y moderno, nos estamos refiriendo a el espiritismo que invoca muertos, este es el clásico o antiguo, y el moderno que invoca a extraterrestres, a seres de una gran jerarquía espiritual o bien a demonios poderosos. En el mercado, lamentablemente, abundan distintos tipos de libros al respecto. Todos los libros que vean con el nombre de Cryon es un demonio canalizado que incluso habla de los últimos tiempos y de la nueva era. Cerca de 8 tomos dictados por este demonio poderoso. Que Dios le reprima. De él sale la idea de los famosos niños índigo, cristal y arcoíris, que son engaños muy, muy grandes y que la gente ha creído. Un ejemplo más típico de esto es el llamado libro Un Curso de Milagros, que surge de un espíritu poderoso que se hizo presentar a una mujer y dijo, mira, yo soy Cristo, pero no me llames Cristo, llámame la voz. Y dictó 2 libros. La fusión de estos 2 libros da por resultado Un Curso de Milagros, de la Fundación para la Paz Interior, financiado por Naciones Unidas. Y así, bueno, existen muchos ejemplos de este tipo de literaturas. Terribles. Otro ejemplo, bueno, evidentemente en este campo no es la Ouija. Tengo muchos testimonios al respecto. No vamos a profundizar al respecto ahora. Y otro ejemplo muy común que se ha dado en México son las llamadas constelaciones familiares. Hay desde luego también una explicación al respecto. Y como ello, la creencia en los ángeles New Age, ángeles de colores, ángeles arcoíris, ángeles que puedes comprar en una boutique
o que te disolvieron una fragancia para que te la untes. No, 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 la lista es muy larga. Si ustedes gustan, puedo hacerles llegar yo este cuadro para que lo tengan y de esa manera sepan algunos de los nombres que reciben estos, como ángeles zodiacales, seres espirituales divas, energías puras, etcétera, etcétera, que son engaños porque no son ángeles católicos. Vamos, son espíritus malignos. Y bueno, y el último componente de la nueva era, pues es el demonismo, el culto y adoración al maligno como tal. Bueno, queridos amigos, yo quiero concluir con lo siguiente. Es una exhortación que hago. ¿Qué hacer si yo caí en alguna de estas prácticas a sabiendas o por ignorancia? Yo te recomiendo que vayas con el sacerdote, confieses estos pecados, porque todos estos son pecados graves. Sin excepción son pecados. Y nos pueden llevar al infierno, definitivamente. Bueno, como eso, yo te quiero también pedir, te quiero invitar a que de verdad, de cara a Dios, reflexiones y le pidas perdón a Dios, porque si hemos acudido a este tipo de creencias ocultistas, es porque hemos dejado de creer en la verdad, en el amor a nuestra fe, en el amor principalmente a Dios. Una vez que tú te confieses con el sacerdote, pídele que realice la renovación de tus promesas bautismales, donde renuncies a Satanás. Yo, Jaime Duarte Martínez, renuncio a las 10 veces que practiqué horóscopos, a las 500 que utilicé o creí en supersticiones, luego de lo cual el sacerdote va a realizar una oración de liberación para que rompa con cualquier tipo de maleficio, hechicería, brujería, magia negra, maldición que tú hayas recibido. Luego entonces tendrás que acercarte a vivir mejor tu fe. Y una cosa más, si tú eres propietaria de algún elfo, de un elefante, de algunos de estos objetos nueva era que enumeramos la ocasión anterior, tienes que deshacerte de ellos. Funcionan como antenas, llaman presencias malignas. Así como hay películas de terror que en el cine o en tu casa lo que hacen es atraer a demonios, hay objetos a los que les hemos dado en llamar objetos troyanos que tienes que destruir sí o sí. ¿Cómo lo haces? En gracia de Dios, tomas unos guantes y vamos a suponer que tienes un bambú que compraste para buena suerte. O tienes por allí un duende de peluche. Bien, enciendes una fogata, agregas agua bendita al muñeco, si se puede quemar, lo arrojas a la fogata y mientras eso ocurre, tú empiezas a rezar lo que te pueda dar de un santo rosario. Luego de ello, lo que quede de cenizas o pedazos, nuevamente agua bendita y con tus guantes a la basura o a la cañería. Si tú no haces lo que te recomiendo, entonces puedes sufrir una venganza. Y de esto también tengo algunas historias. De modo que sigue estos pasos y no tendrás problema. Cuando tú destruyes bajo fuego o con un mazo un objeto de cerámica, ¿no? Lo que estás haciendo es comunicarle al demonio que no quieres nada con sus amuletos, fetiches u objetos troyanos. Y con ello, al destruirlos, evitas que al tirarlo a la basura, si no puede irse por la cañería,
alguien más lo tome. O sea, evitas que actúe como un veneno que ahora se lo das a otra persona. Y al mismo tiempo le dices a Dios que tú estás con él. Amigos y hermanos en Cristo, el enemigo mortal, Satanás, no está descansando. Trabaja como un león rugiente, todo el tiempo buscando a quien devorar. Si nosotros comprendemos que esto que he mostrado forma parte de su reino, de sus trampas, de sus amenazas, entonces vamos a evitarlas para de esa manera procurar, al caer en sus redes, que nos enferme, que nos distraiga, que nos perjudique, que nos cause obsesiones, posesiones, compulsiones, infestaciones, perturbaciones e incluso que nos mate, porque tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, y esta es la parte más importante, pues, sabemos que Jesucristo lo venció en la cruz. Y Él tiene el poder, con María Santísima, de ponerlo a sus pies, de someterlo. Pero necesita de ti y de mí para denunciar las maneras en las que actúa y al mismo tiempo liberar a nuestros hermanos que han sido objeto de estos engaños. La sangre preciosa de Jesús, el Santo Rosario, el manto de la Virgen, la espada de San Miguel, la invocación, pues, a la milicia celestial, como también a los miembros, a las almas benditas del purgatorio, con la intercesión de todos nosotros, son poderosas armas contra el maligno, escudos que nos defienden de sus amenazas. No juguemos con fuego. Ayudemos a Dios a rescatar almas. Es parte de la misión que en el Cisne tenemos de ya no solo orientar a los hijos de Dios sobre estos engaños y trampas, sofismas sofisticados, New Age y ocultistas, sino arrebatarle ahora almas al demonio, que sabe que le queda poco tiempo y por eso se ha lanzado ferozmente como un dragón contra los hijos de María. Pero vamos a ganar y a vencer. Que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos muchas preguntas, pero no hay tiempo para contestarlas. Entonces, te las vamos a hacer llegar y si nos las puedes mandar por correo y nosotros las contestamos. Te agradecemos mucho. También nos están pidiendo mucho que si nos puedes enviar el cuadro que prometiste, nos los puedes mandar a nosotros y nosotros se los hacemos llegar. Claro que sí, con mucho gusto. Y les recordaré ahí en mis redes sociales de esto que expuse. Tenemos luego videos así muy puntuales, con ejemplos muy claros, para profundizar más. Y disculpen yo de antemano, primero porque no puedo responder las preguntas por correo electrónico. Es casi imposible. Lo que sí puedo hacer, encantado, es que si me las envían por WhatsApp al grupo que tenemos, yo puedo ir respondiendo poco a poco con audio. Para mí es un poco más ágil. Y si es posible, pego algún enlace para información complementaria. Y bueno, de antemano, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo quiero proclamar que todo el mérito de esta denuncia que he hecho sobre ocultismo dentro de la nueva era le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, que yo solo soy su siervo instrumento y que todo el poder, el honor y la gloria le corresponde a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, a quienes agradecemos los beneficios recibidos. Amén. Y te pedimos, Señor Jesús, que nos restablezcas de todo desgaste espiritual, intelectual, emocional y físico que hayamos tenido al escuchar esta plática y este servidor al compartirla. Que tu sangre preciosa nos cubra y nos proteja de toda venganza del enemigo, a nuestras personas, familia, trabajo, equipo, autos, apostolado.
Que tu Espíritu Santo nos llene de alegría, fortaleza y paz, y María Santísima nos cubra con su manto celestial. Amén. En el Que nombre así del sea. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Jaime. Y los queremos invitar este domingo a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, seguida por la misa dominical celebrada por el Padre Gabriel Panduro Muñoz. Y el próximo miércoles tendremos a Pablo Vivas con el tema El cielo o el infierno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si gusta escribir sus preguntas en el chat y nosotros se las haremos llegar a Jaime. Muchas gracias a todos.